Agradecemos sinceramente que te hayas dado un momento para escuchar nuestra historia. Si aún no estás suscrito al canal, te invitamos cordialmente a hacerlo. Nos sería de gran ayuda y lo valoramos muchísimo. También te pedimos que nos cuentes en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Esto nos permite saber hasta dónde llega nuestra comunidad. Muchas gracias de antemano. Ahora sí, vamos con la historia. Patrick, adelante, diles la verdad. Diles a todos porque la voz de mi esposa se escucha en este altavoz hablando de cómo yo firmaría cualquier cosa si llegaba lo bastante cansado a casa. Después de eso, nadie volvió a tocar la comida. Las hamburguesas quedaron abandonadas sobre platos de cartón, enfriándose junto a la parrilla, mientras el humo subía lento en el aire frío de aquella tarde en Sylvania, Ohio. Una pinza de metal cayó al suelo con un golpe seco sobre el concreto. Emily, la esposa de Patrick, lo miró como si acabara de descubrir que el hombre con el que había compartido tantos años era un completo desconocido. Rachel, mi esposa, perdió el color del rostro. Por un momento pensé que iba a desmayarse allí mismo, delante de todos. Y yo seguí de pie, sosteniendo un vaso plástico con refresco tibio, en medio de una calle tranquila donde hasta hacía unos minutos todo parecía normal. Ese fue el momento en que todo salió a la luz, pero la verdad había empezado a romper mi vida 12 días antes, una noche fría de miércoles a principios de abril, cuando regresé de Columbus y encontré el envoltorio roto de un preservativo escondido debajo de mi almohada. No estaba en el lado de Rachel. Estaba en el mío. Me llamo Thomas Reed. En ese momento tenía 47 años, había nacido cerca de Toledo y trabajaba como supervisor regional para una empresa de climatización comercial. Suena más importante de lo que realmente era. Mi vida consistía en viajes largos, obras ruidosas, llamadas con proveedores, problemas que nadie quería resolver y noches en hoteles baratos que olían a café recalentado, alfombra vieja y desinfectante. Rachel y yo llevábamos casi 7 años casados. Habíamos comprado nuestra casa en Sylvania unos años antes, una vivienda sencilla de 3 dormitorios, con un patio pequeño, una terraza que yo llevaba meses prometiendo reparar y un garaje lleno de herramientas que había ido comprando con el tiempo. No era una mansión. Era una casa normal, pero para mí significaba mucho. Era el resultado de años de trabajo, cansancio y sacrificios. Aquella noche, el aire tenía ese frío húmedo del norte de Ohio que se mete en los huesos aunque ya no sea invierno. Llegué poco después de las 7:20, con una maleta de ruedas en una mano, una bolsa para el traje en el hombro y el cuello rígido después de manejar varias horas desde Columbus. El auto de Rachel estaba en la entrada, pero ella no estaba en casa. Me pareció extraño durante unos segundos, aunque enseguida intenté justificarlo. Tal vez había salido a comprar algo. Tal vez estaba con su hermana. Tal vez había ido a la farmacia. Yo estaba cansado y no quería buscar problemas donde quizá no los había. Abrí la puerta y entré. La casa olía como siempre, detergente, limpiador de limón y un leve aroma a café que parecía vivir en la cocina. Pero esa noche había algo más. Una colonia masculina que no reconocí. No era fuerte, pero sí suficiente para hacerme detener a mitad del pasillo. Me quedé quieto, escuchando. Solo se oía el reloj de la sala. Subí al dormitorio y dejé la maleta junto a la cómoda. A simple vista, todo parecía normal, pero cuando conoces una habitación tan bien como yo conocía la nuestra, notas cuando algo no encaja. El edredón estaba demasiado liso en un lado y arrugado cerca de los pies. Mi almohada estaba más hacia el centro de la cama de lo normal. En la mesa de noche había una marca circular de vaso, y Rachel siempre limpiaba esas marcas antes de que se secaran. Me dije que estaba exagerando. Luego levanté la almohada. Allí estaba. Un envoltorio dorado, roto por un borde, arrugado en el centro y medio escondido contra la sábana ajustable, como si alguien lo hubiera empujado allí con prisa. Me quedé mirándolo sin respirar. Mi primera reacción no fue rabia. Fue vacío. Como si alguien hubiera apagado todos los sonidos dentro de mi cabeza. Lo tomé con 2 dedos y lo giré, aunque ya sabía perfectamente qué era. Una parte de mí todavía quería encontrar otra explicación. Un envoltorio de chicle, una muestra de crema, cualquier cosa. Pero no. Era lo que parecía. Y estaba en nuestra cama.
La cama que Rachel y yo habíamos comprado cuando estrenamos la casa. La misma cama donde habíamos pasado domingos viendo fútbol, donde ella metía los pies fríos debajo de mi pierna y se reía cuando yo me quejaba. Me senté en el borde del colchón y la estructura crujió bajo mi peso. Debí quedarme así 10 o 15 minutos, tal vez más, con la chaqueta puesta, los zapatos puestos y la maleta sin abrir. Hay momentos en que el cuerpo entiende la verdad antes de que la mente pueda aceptarla. Ese fue uno de esos momentos. Después empecé a notar más cosas. Las sábanas olían a lavado reciente, pero debajo quedaba todavía aquella colonia desconocida. La habitación se sentía ventilada, como si alguien hubiera abierto la ventana horas antes. Incluso el cesto de la ropa parecía demasiado ordenado, como si alguien hubiera empujado prendas al fondo para esconder algo. Mi primer pensamiento real fue humillante. ¿Desde cuándo? No pensé primero en quién era. Tampoco pensé en por qué. Solo pensé en cuánto tiempo llevaba siendo el último en enterarme de mi propia vida. Guardé el envoltorio en una bolsa plástica con cierre que encontré en el baño. No sé por qué lo hice. Tal vez fue instinto. Luego bajé a la cocina, me serví un vaso de agua que nunca bebí y me quedé frente al fregadero mirando el patio trasero mientras anochecía. Rachel volvió alrededor de las 8:35, cargando 2 bolsas de una tienda y una pequeña bolsa de farmacia. Empujó la puerta con ese suspiro suyo de siempre cuando hacía frío y sonrió al verme. «Llegaste bien», dijo. Pensé que el tráfico estaría horrible. Dejó las bolsas en la encimera. Su mano tembló apenas cuando buscó las llaves dentro del bolso, aunque ya no las necesitaba. Fue un temblor mínimo, casi imposible de notar. Pero yo lo noté. El tráfico estuvo normal, respondí. Se acercó y me besó en la mejilla. No en la boca. En la mejilla. Me preguntó cómo había estado Columbus, si había cenado, si el hotel había estado bien y si tenía otro viaje la semana siguiente porque quería organizarse mejor. Eso me golpeó el pecho de una manera extraña. Rachel nunca se había interesado tanto por mi calendario de viajes, a menos que necesitara acomodar algo suyo. Le respondí como si nada. Incluso la ayudé a guardar las compras. Esa noche me acosté junto a ella en la oscuridad y escuché su respiración tranquila. Mientras tanto, mi cabeza buscaba explicaciones imposibles. Tal vez el envoltorio era viejo. Tal vez alguien había entrado por alguna razón absurda. Tal vez yo estaba demasiado agotado y mi mente estaba creando monstruos. Pero en el fondo lo sabía. A las 5:40 de la mañana, antes de que Rachel despertara del todo, tomé una decisión. No iba a enfrentarla con una sospecha y un envoltorio. Si lo hacía, me mentiría, lloraría o me haría sentir culpable por desconfiar. Necesitaba pruebas. Pruebas reales. Pruebas que no dejaran espacio para excusas. Después del trabajo fui a una tienda de electrónica cerca de Central Avenue, en Toledo, y compré una cámara pequeña y una grabadora de audio. Nada sofisticado. Solo algo discreto y fácil de ocultar. Esa misma noche coloqué la cámara en la sala, apuntando hacia la puerta principal y el pasillo, y escondí la grabadora cerca de la escalera, en un punto donde podía captar las voces que subían desde el primer piso y parte de lo que ocurriera arriba. Luego le dije a Rachel que el viernes tendría que salir temprano hacia Cleveland para reunirme con un proveedor y que probablemente pasaría la noche fuera. Ella pareció decepcionada durante medio segundo, pero lo disimuló demasiado rápido. El viernes por la mañana salí de la entrada a las 8:22, con un vaso térmico en el portavasos y una bolsa de viaje en el asiento del pasajero. Saludé a Rachel desde la ventana como cualquier esposo que se marcha a trabajar. A las 8:31 ya estaba estacionado 2 calles más abajo, cerca de la iglesia de Saint Joseph, con las manos frías alrededor del teléfono y el estómago cerrado. Al principio no pasó nada. 8:36. 8:49. 9:05. La calefacción de la camioneta se encendía y se apagaba con pequeños chasquidos. La vida seguía normal a mi alrededor. Una mujer bajó a un niño de una minivan. Un hombre mayor cruzó la calle con una bolsa de pan. Algunos autos entraban y salían del estacionamiento de la iglesia. Después de casi una hora, la duda empezó a meterse en mi cabeza. Tal vez había exagerado.
Tal vez todo tenía una explicación. Tal vez yo estaba escondido en una camioneta como un idiota paranoico porque no quería aceptar que mi matrimonio estaba roto. Cerré los ojos un segundo. Entonces el teléfono vibró. Alerta de movimiento. Sentí que el estómago se me caía. Abrí la aplicación. La puerta principal de mi casa se abrió y entró Patrick Harlan como si lo hubiera hecho 100 veces. Llevaba una sudadera azul oscuro, una gorra baja y caminaba con esa seguridad pesada que yo había visto tantas veces cuando cruzaba su patio con una cerveza en la mano. No tocó el timbre. No llamó. No dudó. Entró, cerró la puerta detrás de él y golpeó suavemente las botas contra el tapete, como si aquella casa también le perteneciera. Solté una risa corta y amarga. No porque algo fuera gracioso, sino porque mi cabeza necesitaba reaccionar de alguna manera para no romperse. Patrick, mi vecino. 53 años. Vivía 3 casas más allá. El mismo hombre que meses antes me había pedido prestada una escalera y nunca la había devuelto. El mismo que se paraba en mi entrada con una cerveza y me decía que yo trabajaba demasiado, que debía aprender a disfrutar la casa por la que tanto me mataba. Ese mismo hombre caminó por mi pasillo como si fuera dueño de todo. Un segundo después apareció Rachel en la imagen. Lo peor no fue verla. Lo peor fue que no parecía nerviosa. Se veía cómoda, natural, como si aquello fuera parte de una rutina. Dijo algo que al principio no entendí y los dos se rieron. No fue una carcajada fuerte. Fue una risa baja, de confianza, de personas que llevan tiempo compartiendo secretos. Salieron del encuadre hacia la escalera. No necesitaba ver más. Tampoco quería. El audio captó sus pasos, el crujido del tercer escalón y luego voces apagadas desde arriba. Estuve a punto de encender la camioneta, volver a mi casa y abrir la puerta de una patada. Incluso agarré las llaves. Entonces escuché la voz de Patrick con más claridad. ¿Y cuándo va a firmar esos papeles? Todo dentro de mí se quedó quieto. Rachel respondió con una calma que me heló. Lo hará. Ya sabes cómo se pone cuando llega cansado. Al final del día solo quiere terminar y dormir. Patrick se rió. Sí, me di cuenta. Ese hombre firma como si estuviera espantando moscas. Entonces entendí que no se trataba solo de una traición. No solo estaban acostándose en mi casa. Estaban hablando de mí como si yo fuera un obstáculo cansado, una pieza fácil de mover. Patrick siguió. ¿De verdad crees que aceptará vender la casa? Rachel contestó, si lo planteamos bien, sí. Lleva meses diciendo que está agotado. Solo tenemos que empujar esa idea. Solo tenemos. No dijo tengo. Dijo tenemos. En ese instante, muchas conversaciones de los meses anteriores cambiaron de significado en mi cabeza. Trabajas demasiado, Thomas. Tal vez deberíamos simplificar nuestra vida. ¿Qué harías si no tuvieras que viajar tanto? Yo había creído que eran comentarios de una esposa preocupada. Ahora entendía que eran ensayos. Patrick preguntó algo más sobre una inversión. Rachel lo interrumpió. Llegaremos a eso. Primero una cosa, luego la otra. Después se escuchó una puerta cerrarse arriba. Dejé el teléfono en el asiento del pasajero y me quedé mirando el parabrisas sin ver nada. Mis manos temblaban, pero ya no era solo dolor. Era algo más frío y más claro. Volví a tomar el teléfono y empecé a guardar todo. Hice grabaciones de pantalla, guardé los audios y envié copias a una cuenta nueva que había creado la noche anterior. No iba a perder aquellas pruebas. Cerca del mediodía manejé hasta una cafetería pequeña junto a la Ruta 20. Me senté en una cabina junto a la ventana con una taza de café negro que no quería y un menú que no leí. El lugar olía a tocino, pan tostado y grasa caliente. 2 hombres hablaban de béisbol universitario en la barra. Alguien se rió por algo que apareció en el televisor. Todo seguía normal, menos yo. Rodeé la taza con las manos y dejé entrar un pensamiento completo. Yo había construido esa casa con años de trabajo, viajes y cansancio. Cada pago, cada reparación y cada noche lejos de casa habían servido para sostener ese techo. Y ellos estaban dentro,
hablando de cómo sacarme de mi propia vida. Bebí un sorbo de café. Sabía amargo, fuerte, necesario. Cuando salí de aquella cafetería, ya no pensaba en enfrentarlos de inmediato. Pensaba en protegerme. Pensaba en demostrar lo que estaba pasando. Pensaba en elegir el momento correcto. Conduje hasta Bowling Green y me estacioné frente a una oficina legal de ladrillo rojo, Whitaker y Brooks. Había pasado muchas veces por allí sin prestarle atención. Ese día me quedé dentro de la camioneta casi 15 minutos antes de entrar. No entré como un hombre buscando venganza. Entré como un hombre intentando no ser enterrado. La abogada que me atendió, Laura Whitaker, tendría alrededor de 60 años. Tenía el cabello gris recogido, una mirada firme y una voz tranquila que no desperdiciaba tiempo. Le conté lo esencial, mi esposa, mi vecino, las grabaciones, la posible manipulación financiera. No me interrumpió. Solo tomó notas. Cuando terminé, se recostó en la silla y dijo, hizo bien en no confrontarlos. No sabía cuánto necesitaba escuchar eso hasta que lo dijo. Hablamos de lo urgente, proteger cuentas, reunir documentos, no revelar mis cartas demasiado pronto, tener cuidado con el uso de las grabaciones y actuar con calma. La venganza en la vida real, entendí entonces, no se parece a una explosión. Se parece a papeles, paciencia y decisiones hechas con la cabeza fría. Después fui al banco en Sylvania. Hablé con un gerente que ya me conocía, activé alertas, protegí lo que podía proteger y empecé a hacer preguntas que jamás pensé que tendría que hacer sobre mi propio matrimonio. Cuando regresé a casa esa tarde, Rachel estaba en la cocina revolviendo algo en una olla como si el mundo siguiera intacto. Hola, dijo sonriendo. Volviste antes. La reunión se pospuso, respondí. Ella frunció apenas el ceño. Ah. Bueno, supongo que eso es bueno. La observé un segundo. La forma en que sostenía la cuchara. La forma en que evitaba mirarme demasiado tiempo a los ojos. Luego colgué la chaqueta y pregunté qué había para cenar. Aquella fue la cena más larga de mi vida. Pollo, judías verdes, panecillos comprados, platos normales, cubiertos normales. Todo parecía igual. Nada era igual. Rachel habló de cosas pequeñas, una oferta en la tienda, una llamada de su hermana, el perro de un vecino que se había escapado otra vez. Luego, mientras me pasaba la sal, me miró y dijo, «¿Has estado muy callado últimamente? ¿Todo bien en el trabajo?» Casi me reí por lo limpia que sonaba la frase, por lo ensayada que parecía ahora que yo conocía la verdad. «Estoy bien», dije. Ella asintió lentamente. «No sé. Te noto distante. Como si estuvieras aquí, pero no del todo». Miré mi plato y mastiqué un bocado que no sabía a nada. «Solo estoy cansado». Su voz se suavizó. «De verdad deberías bajar el ritmo, Thomas. Me preocupas». Asentí. Por dentro, algo se me retorció con fuerza. Esa era la palabra que ella usaba, preocupación. Más tarde salí solo al patio. El aire estaba frío y húmedo. Miré hacia la casa de Patrick y vi mi escalera apoyada contra el costado de su garaje, exactamente donde él la había dejado meses antes después de pedírmela para una reparación rápida. Me quedé mirándola más de lo necesario. No se trataba solo de la escalera. Se trataba de lo fácil que había sido para él tomar algo mío, usarlo y actuar como si no tuviera ninguna obligación de devolverlo. Esa era mi vida ahora, o al menos eso creían ellos. Durante los días siguientes, interpreté mi papel. Fui al trabajo. Volví a casa. Cené con Rachel. Respondí en los momentos correctos. Dormí de mi lado de la cama. Por dentro, mientras tanto, estaba reconstruyendo mi defensa. Me reuní otra vez con Laura, cambié contraseñas, reuní documentos, copié estados de cuenta, declaraciones de impuestos, pólizas, contratos y papeles de la hipoteca. Nada emocionante. Nada cinematográfico. Todo necesario. 2 días después fui a una tienda de impresión y saqué copias de algunas imágenes del vídeo. No eran imágenes explícitas. Solo lo suficiente, fechas visibles, horas visibles, rostros claros, Patrick entrando por la puerta de mi casa como si fuera suya.
La muchacha del mostrador sonrió y preguntó si eran fotos de vacaciones. Algo así, respondí. Cuando regresé a mi calle, Patrick estaba frente a su casa con una cerveza en la mano. Thomas, gritó. ¿Vas a venir a la parrillada del sábado? Haré algo pequeño por mi cumpleaños. Me acerqué lo justo para ser educado. Sí, dije. Voy a estar. Él sonrió y me dio una palmada en el hombro como si fuéramos amigos. Perfecto. Tienes que venir. Asentí y entré a mi casa. Esa noche, después de que Rachel se durmió, me senté en la mesa de la cocina con el teléfono en la mano y miré el contacto de Emily, la esposa de Patrick. No habíamos hablado mucho en todos esos años. Era una mujer tranquila, amable, observadora, y nunca me pareció tonta. Escribí 3 mensajes distintos y los borré. Al final la llamé. Contestó al cuarto tono. Hola, Emily. Soy Thomas, el vecino. Hubo una pausa. Hola, Thomas, ¿está todo bien? Tragué saliva. Necesito que vengas a la parrillada el sábado, dije. Y necesito que escuches algo por ti misma antes de que alguien intente explicártelo a su manera. Al otro lado hubo silencio. Luego su voz sonó más baja. Está bien. Colgué y me quedé sentado mucho tiempo en la cocina, con la casa inmóvil a mi alrededor. No estaba planeando una pelea. No quería gritar ni golpear a nadie. Solo quería que la verdad apareciera en el único lugar donde ellos no pudieran esconderla. El sábado 18 de abril amaneció frío y húmedo. El sol apareció, pero no calentó nada. Para las 3:30 de la tarde, la calle sin salida ya empezaba a llenarse. Patrick había sacado la parrilla al borde de su entrada. Había sillas plegables, una nevera llena de cerveza, bandejas con comida sobre una mesa larga y un altavoz portátil reproduciendo rock sureño. Todo parecía una reunión normal de vecindario. Antes de salir, me quedé un minuto en mi garaje mirando mis herramientas, mis estantes y mi espacio. Había separado algunas cosas que Patrick me había dejado con los meses, un alargador, una llave, un pequeño juego de dados. Objetos que de alguna manera nunca habían encontrado el camino de regreso a su dueño. Entonces volví a ver mi escalera apoyada contra su garaje. Crucé la entrada sin decir nada. Patrick me vio a mitad de camino. Ahí está, dijo mientras daba vuelta una hamburguesa. El hombre ocupado sí apareció. No respondí. Tomé la escalera. Él frunció el ceño. Oye, amigo, todavía la necesito. La separé de la pared y caminé hacia mi casa. No, dije. Ya no. No levanté la voz. No me detuve. Solo la llevé de vuelta a mi garaje y la dejé donde debía estar. Eso fue lo primero que recuperé. Cuando salí otra vez, la gente ya estaba reunida alrededor de la parrilla. Estaban el señor Miller con su chaqueta verde, los Bennett con sus nietos corriendo cerca, algunos vecinos de las casas cercanas y Emily a un lado, con las manos en los bolsillos del abrigo y la mirada inquieta. Rachel estaba cerca de la mesa del patio, riéndose de algo que alguien había dicho. Se veía relajada, cómoda, como siempre en público. Durante un segundo la observé. Luego caminé hacia la nevera y tomé un vaso plástico con refresco. Ya estaba tibio, pero no importaba. Patrick me ofreció una cerveza. Vamos, hombre. Es una celebración. Estoy bien, respondí. Él se encogió de hombros y volvió a la parrilla. El olor a carne y carbón llenaba el aire. Un niño dejó caer un juguete. Alguien abrió una lata. Las conversaciones se mezclaban en un ruido familiar. Esperé hasta que hubiera suficientes personas cerca y el ambiente estuviera lo bastante tranquilo como para que todos escucharan. Entonces di un paso adelante y levanté apenas mi vaso. Oigan, dije. No demasiado fuerte. Solo lo suficiente. Varias cabezas giraron. Patrick me miró con las pinzas todavía en la mano. Escuchemos, dijo sonriendo. Parece que Thomas quiere decir algo. Asentí. Sí. Solo algo rápido. Miré alrededor. Había unas 14 personas. Suficientes.
Por Patrick, dije, levantando un poco más el vaso. El mejor vecino que un hombre podría pedir. Algunos rieron. Alguien dijo, salud. Patrick sonrió con orgullo y levantó su cerveza. Dejé que el momento flotara un segundo más. Y por mi esposa, añadí mirando a Rachel, por ayudarme a entender exactamente qué clase de matrimonio he estado viviendo. La risa no se detuvo de golpe. Se fue apagando poco a poco. Rachel no perdió la sonrisa de inmediato. Se le quedó congelada en la cara, como si todavía no supiera si yo estaba bromeando. Patrick tensó la mandíbula. ¿Qué significa eso?, preguntó. No le respondí. Saqué el teléfono del bolsillo, lo dejé sobre una mesa pequeña junto a la nevera y toqué la pantalla. El audio empezó. Primero se escuchó ruido de fondo, pasos, una puerta. Luego apareció la voz de Patrick, lo bastante clara para que todos la reconocieran. ¿Y cuándo va a firmar esos papeles? El silencio cayó sobre el grupo. La voz de Rachel llegó enseguida. Lo hará. Ya sabes cómo se pone cuando llega cansado. Al final del día solo quiere terminar y dormir. Una persona murmuró, ¿qué es esto? Entonces sonó la risa de Patrick. Ese hombre firma como si estuviera espantando moscas. Detuve la grabación. La parrilla siseaba detrás de Patrick. Una hamburguesa se estaba quemando, olvidada. Nadie habló durante varios segundos. Patrick soltó una carcajada falsa. Bueno, ¿qué demonios es esto?, dijo. ¿Estás haciendo una broma? Lo miré. Adelante, dije. Diles la verdad. Su rostro cambió, no de golpe, sino alrededor de los ojos. Rachel dio un paso hacia mí. Thomas, para, dijo en voz baja. ¿Qué estás haciendo? No la miré. Tomé un sobre amarillo de la mesa y caminé hasta Emily. Ella no se movió. Se lo entregué. Lo abrió despacio, sacó las imágenes y bajó la mirada. Su mano tembló una vez. Luego se quedó quieta. Patrick levantó la voz. Esto es una locura. No sabes de qué estás hablando. Me giré hacia él. Sé lo suficiente, respondí. Lo suficiente para proteger mi dinero. Lo suficiente para asegurarme de que nadie me convenza de vender mi casa. Lo suficiente para que cualquier plan que ustedes dos tenían termine aquí. Rachel sacudió la cabeza, con los ojos enormes. Estás torciendo todo. La interrumpí. No solo me engañaste, dije con la voz firme. Contaste con que yo estaría demasiado cansado para darme cuenta. Esa frase cayó sobre todos. Emily dio un paso adelante. No me miró a mí. Miró a Patrick. Lo miró de verdad. Luego extendió la mano, giró la perilla de la parrilla y apagó los quemadores. El siseo murió al instante. El humo siguió subiendo en el aire frío. Se acabó, dijo. No lo gritó. No sonó dramática. Sonó definitiva. Patrick abrió la boca como si fuera a discutir, pero la cerró otra vez. Nadie se movió. Algunas personas se apartaron incómodas. Uno de los niños fue llamado hacia dentro de una casa. La reunión se quebró. Yo no me quedé para ver el resto. Guardé el teléfono en el bolsillo y dejé el sobre vacío sobre la mesa. Cuando pasé junto a Rachel, ella intentó tocarme el brazo. Thomas, por favor. Me aparté. Tú llevaste la humillación a mi cama, le dije. Yo solo la saqué a la calle. Después crucé hacia mi garaje y cerré la puerta detrás de mí. Esa noche la casa se sintió distinta. No exactamente vacía. Más bien silenciosa de una forma nueva. Me senté en la mesa de la cocina con un vaso de agua y escuché el zumbido del refrigerador, el tic del reloj y los mismos sonidos de siempre. Pero ya no había televisión encendida, ni conversación desde la sala, ni un segundo par de pasos arriba. Solo yo. Rachel no volvió esa noche. Cerca de las 10:20 me envió un mensaje, ¿podemos hablar mañana? Lo miré durante mucho tiempo antes de poner el teléfono boca abajo sobre la mesa. Todavía no.
Los días siguientes fueron extraños. La gente siguió yendo al trabajo. La basura siguió pasando el mismo día. El correo siguió llegando casi a la misma hora. La vida no se detiene porque algo dentro de uno se haya partido en dos. Pero el vecindario cambió. La entrada de Patrick permanecía vacía más de lo normal. Cuando su camioneta estaba allí, la puerta del garaje quedaba cerrada. Ya no había música. Ya no había parrilla. Ya no se escuchaba su voz fuerte cruzando los patios. Emily vino una vez, 3 días después de la parrillada. Tocó mi puerta a media tarde. Cuando abrí, estaba allí con las manos en los bolsillos del abrigo, cansada de una manera que no tenía que ver con dormir poco. Escuché todo, dijo. Asentí. Lo siento, respondí. Ella negó suavemente con la cabeza. No lo sientas. Necesitaba escucharlo. Nos quedamos un momento en la entrada, 2 personas que casi no se conocían y que de pronto compartían una verdad dolorosa que ninguno de los dos había pedido. Luego ella asintió una vez y regresó por la acera. Rachel se mudó antes de que terminara la semana. Se quedó con su hermana en Fremont. Vino una vez mientras yo estaba trabajando, tomó ropa, algunas cajas y dejó su llave sobre la encimera. Sin nota. Yo no la perseguí. Ya no quedaba nada que perseguir. Después llegó la parte práctica, reuniones con Laura, documentos, decisiones sobre qué se quedaba, que se iba, que debía resolverse de inmediato y que podía esperar. No era satisfactorio. Era necesario. Por las noches, la casa parecía más grande. A veces hacía cosas pequeñas por costumbre, como tomar el teléfono para escribirle a Rachel que comprara leche o girar la cabeza al creer que escuchaba un ruido que no existía. Una noche me quedé de pie en el pasillo de lavandería del supermercado, sosteniendo una botella de suavizante como si fuera un examen para el que no había estudiado. No sabía cuál comprábamos normalmente. No porque no pudiera aprenderlo, sino porque nunca había tenido que hacerlo. Tomé el primero que no olía demasiado fuerte y lo puse en el carrito. Supongo que así empieza uno de nuevo. No siempre con grandes escenas. A veces empieza con cosas pequeñas y silenciosas. Unos días después cambié la contraseña del wifi, reinicié el código del garaje y cambié las cerraduras. No por rabia. Por claridad. Ese fin de semana terminé de ordenar el garaje. Puse en una caja todo lo que no era mío, el alargador de Patrick, el juego de dados, unas herramientas sueltas que había dejado en mi casa con el tiempo. Dejé la caja junto a su entrada sin tocar el timbre y sin nota. Solo devolví lo que no me pertenecía. Luego regresé a mi garaje y miré alrededor. Limpio. Ordenado. Mío. En la esquina estaba mi escalera, donde debía estar. Pasé una mano por uno de sus laterales, sintiendo las marcas de pintura levantada por los años de uso. Había estado apoyada contra la casa de otro hombre durante meses. Ese día ya no. No gané como la gente imagina que se gana. No sentí triunfo. No desperté curado de repente. Hubo noches en las que seguí mirando el techo, repasando detalles que ya no podía cambiar. Pero algo sí había cambiado. Ya no me estaban manejando. Ya no me empujaban hacia decisiones que no entendía. Ya no era el último en saber qué estaba ocurriendo en mi propia vida. Tenía mi casa, mis cuentas, mi nombre y algo que no sabía que estaba perdiendo poco a poco, mi estabilidad. El sábado siguiente volví a la misma cafetería junto a la Ruta 20. Me senté en la cabina junto a la ventana. La mesera se acercó, sirvió café y me llamó cariño, como siempre. ¿Semana larga?, preguntó. Sonreí apenas. Algo así. Pedí huevos y pan tostado. Esta vez comí casi todo. Afuera, la gente seguía moviéndose como siempre. Autos pasando, alguien cargando gasolina al otro lado de la calle, un camión detenido en el semáforo, una mujer cruzando con una bolsa de comida en la mano. Nada extraordinario. Eso es lo curioso de la vida. No espera a que uno se ponga al día. Simplemente continúa. Y tarde o temprano, uno también continúa. Yo no destruí a nadie. Solo dejé de protegerlos de la verdad.
Si estás escuchando esto y hay algo dentro de ti que lleva tiempo inquietándote, no lo ignores solo para mantener la calma. A veces la calma no es paz. A veces solo es silencio. Y tú mereces una vida que realmente sea tuya.